Bueno, buenos días. La charla, como bien se ve, de Symfony en Drupal 8. Mi nombre es Pedro Lozano y, bueno, lo primero que me gustaría saber, ¿quiénes de aquí han trabajado con Symfony? Vale. Yo nunca he usado Symfony. Bueno, pongo la siguiente diapositiva, un poco de información sobre mí. Yo nunca he usado Symfony y la mayoría de la gente de Drupal que está llevando a cabo este trabajo de poner Symfony en Drupal 8 tampoco son desarrolladores de Symfony, son desarrolladores de Drupal. Entonces, seguramente muchas cosas todavía las estoy intentando entender y si después queréis hacer una reunión los desarrolladores de Symfony con desarrolladores de Drupal, a mí me vendría muy bien para aprender más cosas, porque hay cosas que, como veréis, todavía a mí me cuesta entender. Pero bueno, ese es mi usuario de Drupal.org y el blog. ¿Vale? La sesión tiene dos partes principales, digamos, un poco voy a comentar la motivación, cómo se llegó a decidir poner Symfony en Drupal 8, por qué, es algo que viene desde hace bastante tiempo. Y luego un poco el estado actual, que como ha dicho Reyero en la sesión anterior, Drupal 8 todavía está desarrollándose, está muy cambiante, no hay nada definitivo, entonces yo voy a decir un poco cómo están las cosas, pero tampoco me quiero mojar mucho a poner muchos ejemplos de código y decir esto va a ser así, porque igual después no es así. Hay muchas cosas que pueden cambiar, ¿vale? Eso es un post que puse en el blog hace un par de días. Preparando la charla recopilé muchísimos issues de Drupal.org y posts en otros blogs relacionados con el tema de Symfony en Drupal y están organizados por orden cronológico. Con lo cual, si os queréis documentar y ver toda la historia de dónde vino todo este proceso de poner Symfony en Drupal 8, está muy bien, ¿vale? Vale, ¿de dónde viene todo esto? Como ha comentado Reyero en la charla anterior, en Drupal 8 hay unas iniciativas que son como grandes grupos de trabajo y una de ellas es la iniciativa VSCCI, que informalmente se le conoce como la iniciativa Whisky, ahí la imagen, ¿sabes? Porque es más fácil, en inglés es más fácil decir Whisky que VSCCI, entonces se dice así. Y antes también incluía la iniciativa Scotch, que ha mencionado también Reyero antes, pero se separó en dos grupos y se ha quedado la iniciativa Whisky, la Scotch, que es la otra. Su mantenedor es Larry Garfield, esa es la URL de la iniciativa. Y esta iniciativa realmente no tenía nada que ver con Symfony. Ahora voy a explicar el objetivo de la iniciativa, pero inicialmente surgió por unos problemas que tenía Drupal y una visión de futuro, de cosas que se querían hacer. Y a lo largo del camino pues se vio que el código de Drupal no estaba preparado para poder llevar a cabo todos los objetivos que se querían cumplir. Entonces se quiso reestructurar muchísima parte del código interno de Drupal y en un proceso de investigación de otras librerías se vio que Symfony ya cumplía muchos de esos, había hecho mucho el trabajo que se quería hacer. Entonces, después de una larga y polémica discusión, se decidió incluir partes de Symfony, como ahora voy a explicar. Vale, el objetivo de la iniciativa, si vais a la página web de la iniciativa que he puesto antes, hay un objetivo bien definido. Yo he cortado un par de partes las más importantes, que son dos objetivos. Transformar Drupal de un CMS de primera clase en un servidor REST de primera clase, con un CMS de primera clase encima. Para ello debemos dar a Drupal un sistema de contexto potente y unificado. Aquí los dos conceptos importantes son servidor REST y contexto. ¿Vale? Lo voy a explicar a continuación. Esta diapositiva también la ha puesto Reyero antes.
Una de las visiones de futuro es que la web, como lo ha dicho, el mundo cambia y cada vez se accede más a los datos que almacenan las web a través de aplicaciones en vez de a través de un navegador, ¿vale? Aplicaciones móviles, otros frameworks, unas instalaciones de Drupal se comunican con otras para transmitir contenido, lo que es el content staging. Entonces, Drupal se puede implementar en Drupal un servidor REST, sí, pero no te lo da Drupal de forma nativa, ¿de acuerdo? Está el módulo Service, o lo puedes implementar tú mismo mediante tu propio módulo, pero Drupal no lo trae, es decir, tienes que añadir capas encima. ¿Qué requisitos tendría que cumplir Drupal para que esto se pueda hacer? Pues primero, que dé lo que se llaman respuestas no HTML. Es decir, tú debes de poder pedirle a Drupal un nodo, información sobre algún contenido, usuario, cualquier pieza de información que se encuentre almacenada en Drupal y que te la dé tanto en HTML, que es lo que hace ahora con una página, como en otros formatos, como JSON, XML, en fin, hay muchos formatos. Esto, como he dicho, se puede hacer mediante el módulo Service. Pero claro, estás añadiendo capas encima de Drupal y si una página web es un caso concreto, es decir, una página web es esos datos renderizados en un formato, el HTML, ¿por qué no poner el servidor REST por debajo y que te pueda devolver los datos de cualquier forma, JSON, XML, y que HTML simplemente sea un caso más? ¿De acuerdo? Y el objetivo principal de esto es que aplicaciones móviles y de cualquier otro tipo puedan acceder a los datos de Drupal, igual que lo haces tú con el navegador al acceder a una página. Bien, otra de los requisitos que tiene que cumplir un servidor REST es que dé respuestas no páginas. Bien, Reyero lo ha comentado antes también de forma muy rápida. En Drupal 8 se quiere que todo esté representado por un bloque y que todo bloque, toda pieza de contenido tenga una URL a la que tú puedas acceder, con lo cual ya habrá URLs que no te devuelvan una página completa, que es lo que pasa ahora, te devuelven una página completa con el contenido, los bloques alrededor, la cabecera y tal, sino que habrá URLs que te devuelvan solo un bloque. Esto es útil pues para renderización asíncrona, como por ejemplo cuando accedes a Facebook, ves que la web que te devuelve Facebook está prácticamente vacía y que los bloques se cargan a través de llamadas AJAX, que irán a servidores distribuidos y tal, y cada llamada AJAX lo que se trae es el contenido de uno de los bloques que va en la página y lo va montando. Luego está el tema de los Assign Includes, también no lo he mencionado, pero Varnish, tú puedes... actualmente hay un problema en Drupal que tú no puedes cachear en Varnish usuarios autenticados. Bueno, sí se puede, pero es complicado. ¿Por qué? Porque la página puede cambiar de un usuario a otro. Entonces lo que se hace es cacheas, digamos, la página principal y las partes que cambian para cada usuario las cargas o bien vía Ajax o bien vía Site Include. Site Include es básicamente un proxy que dice la página principal, vale, la cacheo, pero este bloque de aquí lo voy a pedir a Drupal mediante otra petición, ¿vale? Esto se puede hacer en Drupal 7 y en Drupal 6, pero es bastante complicado. Hay módulos contribuidos que te ayudan, pero es lioso. Entonces, cuando se intenta hacer todo esto, nos encontramos con que Drupal, el flujo de generación de la página de Drupal es un poco caótico. Normalmente cuando una petición llega a Drupal, lo primero que se genera es el área de contenido y luego una capa de theming se encarga de generar cada bloque en una secuencia y todo esto se mezcla en un render array que después además puede pasar por unos hook alter
vaya, que si alguien se ha metido a depurar el flujo de generación de una página de Drupal, te puedes volver loco ahí siguiendo la traza. Entonces, en Drupal 8 se quiere que todo esto sea un poco más coherente y que cada parte de la página tenga lo que se llama un controlador. Este controlador pues, genera esa pieza de contenido y todo, digamos, se generaría de forma jerárquica, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, todos son bloques, incluso la pieza principal de contenido que se está mostrando en la página es un bloque más. No tiene diferencia a otro bloque que se pueda mostrar en otra parte. ¿De acuerdo? Ahí se ve el flujo de generación de la página, se crearía un objeto request que se le pasa a un kernel, después explicaré un poco lo que es. Y después display controller, cada bloque llevaría un display controller que genera el bloque. Y se lo pasa a quien se lo ha llamado. ¿De acuerdo? Esto era el tema del servidor REST. ¿Vale? Y ahora el tema del contexto. El contexto es un problema que viene de Drupal desde hace muchos años y si habéis desarrollado con Drupal, muchas veces queréis saber dónde estáis ahora, en el sentido de que si estáis generando un bloque o que estoy en un nodo, estoy en un formulario que se está mostrando, sobre todo desde la capa de theming, es mucho más difícil que desde un módulo. Normalmente se hace, pues miras lo que hay en... ¿Esto ha dejado de sonar? Sí. ¿Perdón? ¿Está apagado? Hola. Vale. Bueno, lo que iba comentando, el tema del contexto. Normalmente esto te lo encuentras por todos los módulos y todos los themes, miras lo que hay en la cabecera get, miras lo que hay usas la función arg, pero no hay una forma definida estándar de decir estoy en una página de un nodo o esta página está mostrando un formulario, que es lo principal. Para esto han surgido muchas soluciones, digamos, ad hoc. El CTools tiene un sistema también de crear contextos, que lo usa Panes para saber qué es lo que se está mostrando. Luego está el módulo Context, que también ayuda, digamos, mediante una interfaz gráfico. Pero Drupal Core en sí no proporciona ninguna API para saber exactamente dónde uno se encuentra. Entonces, aparte, toda esta información está repartida por un montón de globales, que todo el mundo sabe que las globales pues, no tienen buena fama. Eso es un ejemplo, pero hay muchas más. Entonces, el objetivo es todo esto, para poder tener contexto, las globales hay que unificarlas. Tiene que haber un sitio único donde tú puedas acceder a todos estos datos de una forma, digamos, coherente. Y para esto se empieza a investigar cómo lo hacen otros frameworks y otras librerías, a ver si podemos nosotros hacerlo igual. Y se investigan en concreto una librería que tiene Zen y una librería de Symfony que es la HTTP Foundation. ¿De acuerdo? Y al final se quiere hacer como lo hace Symfony, pero surge el dilema de si hacer ese código nosotros mismos en Drupal o usar Symfony directamente, porque si Symfony ya lo ha hecho, ¿para qué se va a repetir? ¿Para qué vamos a programar lo mismo que han hecho? Entonces, aquí hay que ahora irse un poco y mirar qué está pasando en el mundo PHP, fuera de Drupal, porque están pasando cosas fuera de Drupal. Históricamente en PHP ha sido difícil compartir código. Hay cosas como PER, que te ayudaba a instalar librerías PHP en tu servidor web, ¿de acuerdo? Pero no había realmente, no era fácil, no se comparte mucho código entre distintos proyectos PHP. Cuando hablo de proyectos PHP me refiero a Drupal, WordPress, PHPBB, en fin, proyectos open source que están hechos con PHP, casi ninguno usa código el uno del otro, ¿de acuerdo? Entonces, para arreglar un poco esto, surge en la comunidad de PHP ciertos estándares que se llaman PCR0
bueno, se llaman PSR, PSR0 es el primero de ellos, luego está el 1, el 2, pero es el más importante porque define cómo se deben estructurar las clases en ficheros para que puedan ser autocargadas y que sea más fácil compartirlas entre un proyecto y otro. En torno a PSR0 surge Composer, que te permite muy fácilmente decir quiero usar tal librería de tal proyecto, ejecutas el comando Composer, te baja la librería en PHP y te la organiza en una carpeta siguiendo el estándar PSR0, con lo cual tu aplicación automáticamente puede usar los objetos y esa librería que te has bajado. Symfony sigue estos estándares, por lo tanto se pueden usar componentes de Symfony. De hecho, hay una serie de posts por el fundador de Symfony, SauRL, pero vamos, lo podéis buscar, que es cómo crear tu propio framework usando componentes de Symfony. Tú puedes crear tu propio framework. De hecho, ahora en la siguiente diapositiva de Symfony, porque Symfony tiene dos partes principales. Una son los componentes y otra es el framework. Los componentes son librerías que tú puedes usar independientemente del framework. Básicamente es un include con ciertas clases que tú puedes usar. Además están desacopladas, es decir, se pueden usar independientemente, tienen muy pocas dependencias la una de la otra. Y implementan muchísimas funcionalidades que son comunes a todos los desarrollos web. O sea, si vas a hacer una aplicación web de cualquier tipo, probablemente muchas de las cosas que vas a hacer las puedes encontrar en las librerías de Symfony, que es lo que le ha pasado al proyecto Drupal. En Drupal 8 se van a usar los componentes de Symfony, no se va a usar el framework. El framework es otra cosa. Como he dicho antes, tú puedes crear tu propio framework basado en componentes de Drupal y Sensio Labs pues creó un framework basado en esos componentes, que es lo que se conoce como el Symfony Framework. Pero el Symfony Framework no se va a usar en Drupal, se van a usar los componentes. Vale. Como dije antes, se investigaron librerías para el tema del contexto y de Symfony se investigó HTTP Foundation. ¿Vale? Esta librería lo más importante que te proporciona son estas dos clases, Request y Response, que te permiten request, simplemente con ese código que veis arriba del todo, te crea un objeto request con toda la información que necesites, que se encuentre en las cabeceras get, post, todos los ficheros que se hayan subido mediante post, temas de sesiones, muchísimas cosas relacionadas con el protocolo HTTP, todo lo que te llega a ti en la petición web, te lo mete en un objeto y además te proporciona unos métodos con los que puedes acceder a esa información de una forma muy limpia. Te dice en qué path de la web estás, independientemente de cómo lo tengas instalado en Apache, si tienes prefijos, lo que sea. Otra cosa buena que tiene es que puedes simular tú mismo peticiones. Tú puedes crear un request pasándole los parámetros que tú quieras, como si simulases una petición web, y ese objeto request después se lo puedes pasar a cualquier parte del resto del código de Symfony que use como entrada un objeto request, y esa parte de ese componente de Symfony creerá que lo que está haciendo es para un navegador, le da igual, no sabe realmente si viene de un navegador o si es un test lo que está ejecutándose. ¿De acuerdo? Y luego está el objeto response, que es lo que se le va a devolver al navegador. Tu aplicación lo que va a hacer es crear un objeto response que tiene el contenido, en este caso el contenido es esa cadena, que pone content, el código de respuesta, y luego tienes un montón de métodos con los que puedes alterar cabeceras, cookies, cualquier tipo de cosa, mediante unos métodos, y al final del todo lo que se hace es un send que compila, digamos, todo eso y lo manda de una forma coherente y estándar al navegador.
Y Drupal 8 ya está haciendo esto, está usando la librería HTTP Foundation, que fue la primera que se introdujo en Drupal 8. Y si miráis el index PHP de Drupal, veréis que ya está creando un objeto request, se lo pasa a un kernel que es el que procesa la petición y que devuelve un objeto response, que es lo que se manda al navegador del cliente. ¿Qué pasa? Que como ya hemos introducido un componente de Symfony en Drupal, pues se abre un poco la veda a qué más podemos meter. O sea, si esta gente está haciendo las cosas bien, en ese ISUE podéis ver que la gente se empezó a plantear si podemos usar más cosas de Symfony. Y se dan cuenta de que, pues sí, Symfony ha implementado muchísimas cosas que son necesarias para llevar a cabo la iniciativa USSCI, ¿de acuerdo? Y pues se le pierde un poco el miedo y se empiezan a usar este tipo de librería. Ahora mismo, ¿cómo estamos ahora mismo? Pues se usan todos estos componentes. Se empezó por el HTTP Foundation. En realidad se están usando ya más, pero no están relacionados con la iniciativa USSCI, ¿de acuerdo? Pero se están usando más. Por ejemplo, también el componente de YAML para leer los ficheros de configuración para la iniciativa CMI. Y el serializer también esta misma semana se ha metido en Drupal 8, el componente serializer. Y ahora voy a explicar un poco en qué consisten estos componentes, que son los que ya llevan un tiempo. Aunque están en Drupal 8, algunos de ellos todavía no se están usando mucho, o casi nada, pero se prevé que de aquí a que salga Drupal 8 y se usen. El class loader. Hablé antes un poco de PSR0. ¿Vale? En Drupal y en otros proyectos web, pero en Drupal en concreto, si tú defines una clase en un fichero PHP, un include, lo ideal es que cuando tú crees un objeto de esa clase, tú no tengas que hacer un include de ese fichero, sino que Drupal ya sabe en qué fichero está esa clase y te lo autocarga on demand, digamos. ¿Cómo hace eso Drupal? Pues cuando limpias la caché, recorre todos los ficheros de todos tus módulos, todos los includes y hace un listado de todas las clases que encuentras y te las mete en una tabla. Y tú cuando vas a crear un objeto, busca en esa tabla esa clase en qué fichero está definido y te lo incluye. Eso es lo que se llama un autoloader. Esto lo permite PHP y Drupal lo hace de una manera, WordPress lo hace de otra manera, PHP lo hace de otra manera y el estándar PSR0 lo que quiere es que todo el mundo lo haga de la misma manera. Entonces Drupal modificó su autoloader para que se hiciera como PSR0, pero también se vio que Symfony tiene ya un autoloader que cumple este estándar, por lo tanto dijimos, pues mira, vamos a usarlo también. ¿De acuerdo? Y ya no existe lo que es el sistema de registro de clases en Drupal 8. Y es tan sencillo cuando quieres crear un objeto o usar una clase en un fichero PHP, como poner el dominio donde está definido ese objeto. No voy a explicar ahora eso, pero bueno, y creas el objeto. La diferencia entre esto y un include es que el fichero donde está definida la clase solo se incluye cuando haces el new, el objeto, ¿vale? Con lo cual ganas en rendimiento, ahorro de memoria y eso. Otra clase, el Event Dispatcher. Esta todavía no se está usando mucho, pero eventualmente, seguramente no para Drupal 8, debería reemplazar al sistema de hooks. El sistema de hooks y el de Event Dispatcher lo que hacen es implementar un patrón de diseño que se llama el Observer, que cuando una parte del código dice, oye, esto está a punto de pasar, ¿quieres hacer algo al respecto? Eso, pues en este caso, ahora mismo Drupal lo que se hace es llamar a un hook. Estoy generando el sistema de menús. ¿Quieres añadir algo? Se llama a los hook menús de todos los módulos. Event Dispatcher es algo parecido. Los módulos puedes qué eventos quieren saber
y cuando se ejecuta esa parte del código relevante, se genera ese evento y se llama a los módulos que lo necesiten. Ahora mismo está el componente, aunque no se está usando, solo para un hook, creo. Y en Drupal 8 vamos a tener mitad hook tradicionales y mitad eventos de Event Dispatcher o algo así. Bueno, un lío, pero se quiere que para Drupal 9 sí pueda reemplazar a todo el sistema de hooks. ¿De acuerdo? Luego, este componente, Dependency Injection. ¿Quién está familiarizado con el concepto de la inyección de dependencias? Vale, pues yo hasta hace un mes no tenía ni idea de lo que era, la verdad. Así que igual no lo explico bien. Pero bueno, la idea es que todas las funciones que existan en el código reciban como parámetros todo lo que necesitan para hacer su trabajo. Y esto actualmente en Drupal no pasa, porque a ti te llaman a una función y tú ahí en esa función haces un dbQuery y el dbQuery, la conexión a la base de datos, ¿de dónde la sacas? Pues dbQuery tiene un objeto de conexión a base de datos que tú no sabes dónde está, que estará en una variable global o estática por alguna parte y a la que tú no puedes acceder. Es algo que tú no recibes como parámetro de tu función, pero que realmente para llevar a cabo el trabajo de tu función se está utilizando. Lo mismo para la función T de traducción, que tendrá otro objeto en otra parte, como para la función que manda correos electrónicos, ¿vale? Entonces, la idea es que todos estos objetos que realizan servicios, como acceder a la base de datos, o traducción o mandar correos, se reciban en lo que se llama contenedor de inyección de dependencias, que sería un objeto que recibe todas las funciones que existan en el código. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, tú primero tendrías que coger el objeto de ese parámetro para acceder a la base de datos y ahí haces las queries. Actualmente en Drupal eso todavía no existe en Drupal, está el componente. Hay un componente de Symfony que permite realizar este trabajo. Lo bonito de un contenedor de dependencia es que no solo, básicamente es un array donde se van a guardar todos esos objetos, pero tú no los tienes que inicializar, sino que cuando le pides el objeto, si está ahí, te lo da, y si no está, sabe ya cómo te lo tiene que inicializar. ¿De acuerdo? Con lo cual se mejora también en rendimiento porque no se inicializan muchos objetos que a lo mejor después no se utilizan. En Drupal se tiene el contenedor de dependencias, pero no se pasa como parámetro ahora mismo por ninguna parte a las funciones. O sea que al final estamos igual. Existe una función que es Drupal Container que te devuelve ese objeto que se ha creado en el Bootstrap y que tiene todos los objetos que te pueden hacer falta, como el objeto para acceder a la base de datos y tal. Tú ya puedes encontrar, si buscas Drupal Container en el código de Drupal 8, puedes encontrar muchos ejemplos de cómo se está utilizando. Pero esta función es algo de transición, es temporal. La idea es que el objeto que te devuelve esta función se reciba como parámetro dentro del objeto request que van a recibir todas las funciones, ¿vale? Luego está el HTTP kernel. Este, para mí, ha sido el más difícil de entender. De hecho, no sé todavía si lo entiendo bien. O sea, le pregunté a un desarrollador de Symfony y tampoco nos lo he explicado muy bien. O sea que, básicamente es una clase con un interfaz muy sencillo que tiene un método handle que recibe un objeto request y devuelve un response. Lo que dice la documentación de Symfony es que si tú organizas todo tu código usando esta clase o derivadas de ella, todo va a ser muy bonito, ¿vale? Que tu código se va a poder reutilizar en otros frameworks y tal. Es como una especie de estándar. Aparte, hay muchos otros componentes de Symfony que tú le pasas como parámetro un objeto kernel y añaden funcionalidades. Hay una
Una clase que es HTTP caché, que si tú le pasas un objeto kernel, te añade caché. Y otra que es cliente, que si le pasas un objeto kernel, te hace una simulación dentro de ese objeto. Vale, Drupal sí está usando ya esta clase, pero muy poco. La idea, esta clase de hecho fue la más controvertida de introducir en Drupal 8 porque, como he dicho, tienes que reestructurar todo tu código organizándolo en base a esta clase, con lo cual hay que reescribir el 90% de Drupal Core y encapsularlo en este tipo de clases. Pero eso ya se está haciendo y bueno, si miráis el index PHP de Drupal, veis que se crea un objeto kernel que se le pasa un request, que lo que devuelve es un response que se manda al cliente. ¿De acuerdo? Luego está el componente routing. Esto, la idea es que reemplace al hook menú, ¿vale? Se use el componente de routing. Pero si veis ahora cómo se escribe, bueno, explico un poco el routing por encima, básicamente es lo que mapea una URL con la pieza de código que tiene que ejecutar lo que devuelve esa URL, lo que se dice el mapeo. Si miras ahora mismo cómo sería escribir el hook menú usando el componente de routing de Symfony, verás que es más complicado que antes, más complicado y más feo. Entonces, la idea es que la iniciativa CMI, que es la de configuración en código, permita meterte en un fichero de configuración que venga con todos los módulos la definición de tus callbacks y Drupal lo genere automáticamente, lo añada automáticamente al sistema de routing. ¿De acuerdo? Y los ficheros de configuración de CMI son muchísimo más fáciles de escribir que un hook menú o que utilizar la clase de routing directamente. ¿Vale? Y esa es la última clase que voy a explicar. Vale, todo esto. ¿Cómo se va a trabajar con la comunidad Symfony? Bueno, aunque otros proyectos open source llevan, digamos, su versión aparte como una distribución Debian, por ejemplo, ellos pueden mantener aparte un fork de un paquete hasta que los parches que tú les has añadido a esa versión llegan a la versión oficial, ¿vale? En Drupal no se quiere hacer eso. En Drupal se quiere usar los componentes de Symfony, pero no tocar ni una sola línea de código de ellos, ¿vale? Que los componentes de Symfony los mantenga Symfony, la comunidad de Symfony. Si se encuentra un fallo en un componente de Symfony, alguien de Drupal, tú mismo lo encuentras, debes mandar el parche, el fallo, a la comunidad Symfony, no a Drupal. Entonces, ¿qué pasa? Una versión de Drupal, como Drupal 8 o Drupal 9, no puede cambiar, si empieza a usar Symfony 2.3, no puede cambiar dentro de 4 meses a Symfony 2.4, porque seguramente rompa la compatibilidad de muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa si dentro de 6 meses se encuentra Drupal 8 está usando Symfony 2.3 y dentro de 6 meses se encuentra un fallo de seguridad en Symfony? Y tú le mandas el parche a la comunidad Symfony y te dicen, es que nosotros ya vamos por la Symfony 2.5 y Symfony 2.3 ya no, los parches que tú me mandes ya no me interesan, porque ya no tiene mantenimiento. Pues para eso se crea en Symfony, para que tenga más adopción Symfony, no solo en Drupal, sino en más frameworks, la Long Term Support Release, ¿de acuerdo? Que son... básicamente te dice la comunidad de Symfony, te dice Symfony 2.3 nos comprometemos a que durante 3 años todos los bugs que surjan los vamos a corregir. Da igual que tengamos ya más versiones de Symfony en el mercado. Symfony 2.3, por ejemplo, es una de esas versiones y se comprometen a que durante estos 3 años cualquier parche que tú le mandes va a haber alguien encargado de meterlo en la versión oficial de Symfony. Con lo cual, Drupal no tiene que, digamos, modificar esos componentes, sino que simplemente se actualiza la última versión menor que tiene ese fallo corregido. ¿De acuerdo? Cuando se saque Drupal 9, dentro de 3 o los años que sean, pues se pasará directamente a usar la siguiente release,
que tenga long-term support, que es la Symfony 2.7. Este gráfico lo podéis ver en la web de Symfony. ¿Okay? Y bueno, como ha dicho Reyero, hace falta mucha ayuda. En Drupal.org podéis buscar el tag VSCCI y hay muchísimos issues que necesitan pues, que la gente lo pruebe y que se manden comentarios y tal. ¿Vale? Y nada, si tenéis preguntas ahora. A la hora de actualizar Drupal, ¿cómo se va a actualizar Symfony? ¿Van a meter los componentes ya actualizados? No, Drupal viene ya con los componentes en el código, ¿de acuerdo? Aunque trae un fichero, Drupal viene ahora con un fichero composer.json para bajarse los componentes, no es para que tú lo uses, es para que lo use los mantenedores de Drupal para actualizar esos componentes. Pero tú, Drupal, te lo vas a seguir bajando exactamente igual. Te bajas un target o por Git, ya te trae los componentes de Symfony, ¿de acuerdo? Y si te corre prisa actualizar por lo que sea algo de Symfony, no puedes. Tendrías que tú parchear tu propia instalación, si te corre prisa. No te ofrece ninguna solución. Igual que ahora mismo si hay un fallo en Drupal y tú tienes prisa por corregirlo y Drupal te dice, pues mira, vamos a tardar todavía un par de semanas en mandar, te tienes que apañar y corregirlo tú mismo y cuando salga pisarlo, pues con Symfony igual. Bueno, a ver, yo personalmente me alegro de que Drupal se haya alineado con algún framework. Yo solía usar CodeIgniter, pero bueno, Symfony es verdad que está mucho más avanzado que cualquier otro. ¿Podrías explicar algo de la integración con Twig? Sí, ese es otro de los componentes que se va a usar de Symfony. Drupal ya tenía pensado usar Twig como un nuevo sistema de templates. Pero se pensaba, igual que con muchas otras cosas, de implementarlo nosotros mismos en Drupal. Entonces, con todo este tema se vio que Symfony también tenía un componente para el template con Twig y se dijo, pues mira, vamos a utilizarlo también. Entonces, aunque el tema de Twig venía ya de antes, pues se va a usar el componente de Symfony también para llevar esa parte a cabo del trabajo. ¿De acuerdo? No lo he explicado porque yo estaba más centrado en lo que es relevante a la iniciativa VSCCI, que es la que está llevando a cabo todo el trabajo de reescribir Drupal en base a Symfony. ¿De acuerdo? Pero no sabes si se van a mantener los TPL de toda la vida y ahora también Twig o se posiciona directamente aquí. Pues yo no soy mucho de tema de theming, entonces no te lo podría decir cómo va ese tema. ¿Vale? ¿Había otra pregunta? Sí, que ¿por qué no se van actualizando las versiones de Symfony a la vez que se hace en la comunidad de Symfony? Porque normalmente tiene que ser compatible todas las versiones, ¿no? Entiendo la librería. Pues la verdad, en Symfony no lo sé, pero me temo que Symfony no puede garantizar la compatibilidad de una versión de, por ejemplo, 2.5 o 2.6 con 2.3. Entonces, si vas actualizando y Symfony decide que va a romper la compatibilidad en alguna parte, te va a romper la compatibilidad de todos los módulos, de todas las instalaciones de Drupal que haya en el mundo. Entonces, eso no podemos arriesgar eso, ¿entiendes? En el caso que se rompa, ¿habría que adaptar entonces Drupal a esos cambios? No, por eso Drupal, en una versión, en Drupal 8, solo se va a usar Symfony 2.3. Para Drupal 9 sí se cambia de versión, pero Drupal de una versión a otra siempre ha roto la compatibilidad. Eso es algo que ha existido siempre. Lo que no se puede es romper la compatibilidad dentro de la misma versión de Drupal. O sea, Drupal 8, no puede ser que algunos módulos de Drupal 8 funcionen para el Drupal 8 que salió en el 2012 y que otras versiones de módulos solo funcionen con Drupal 8 más reciente. Entiendo que con todos estos componentes que se añaden de Symfony, el desarrollo de módulos va a migrar un poco hacia programación orientada a objetos. Entonces,
¿Te da la sensación de que eso puede echar atrás a algunos programadores, a lo mejor que hayan sido menos expertos y que haya menos colaboraciones? Pues sí, de hecho a mí me echó un poquito para atrás, la verdad, porque yo estoy acostumbrado, llevo programando desde PHP 4, que no se usaban objetos para nada, entonces si estás muy acostumbrado a la programación corriente, digamos, lo de los objetos pues te echa un poco para atrás. Obviamente si viene ahora aquí un programador de Java, pues le da igual, ¿no? Pero sí, pero se ve que es algo inevitable, la verdad, y es la forma correcta de hacerlo. Entonces se piensa que echará para atrás, digamos, a desarrolladores probablemente más nobles, de menor nivel, pero los buenos programadores se entiende que lo aceptarán como algo que no se puede evitar. O sea, que la gente en la curva de aprendizaje de Drupal a lo mejor se tirará por este tipo. Sí, sí, por supuesto. Aprender a programar en Drupal 5 era facilísimo. En Drupal 6 y 7 ya seguí con un depurador la traza de Drupal. Muy complicado porque en cuanto empieza a ver objetos y llamadas a métodos de objetos, empieza a añadir capas y capas y capas y ya no sabes dónde estás. Y en Drupal 8 pues era muchísimo más complicado, la verdad. Entonces, aprender a programar en Drupal Core, depurar Drupal Core, si quieres contribuir a Drupal Core, va a ser más complicado. Programar módulos, pues se intentará, digamos, que sea lo más sencillo posible, pero obviamente si tienes objetos va a ser más complicado. Pero bueno. Y ya no queda tiempo. O sea que me gustaría agradecer, bueno, me he olvidado, agradecer a Larry Garfield, que es el mantenedor de la iniciativa USCCI, ¿vale? Me ha dejado imágenes para las diapositivas, y a Javier Carranza y a Cayetano de Crononauta, porque ensayé un poquito la sesión allí en su oficina, y Cayetano porque Cayetano sí es programador de Symfony y me ha aclarado muchas cositas, ¿vale? Entonces, y nada, muchas gracias.